Son registros inéditos del caso del triple homicidio de la reina a los que tuvimos acceso. Cámaras de seguridad que, según la investigación, muestran a Jorge Ugalde llegar al puente que pasa por el canal San Carlos con una bolsa en su mano izquierda para luego levantarla sobre la baranda y dejarla caer al caudal. Y lo importante precisamente de las cámaras de seguridad es que como tienen marcas horarias, no es una cronología relativa, sino que más bien absoluta. ¿Qué había en esa bolsa? ¿Por qué deshacerse de ella en ese lugar? Tal vez podría haberse encontrado el arma homicida. En exclusiva les mostramos el cuadro a cuadro del recorrido. 5 de la tarde, con 34 minutos del 18 de octubre de 2025, y este registro muestra a Jorge Ugalde caminando en dirección poniente de la calle La Cañada junto a su perro. En su mano izquierda, una bolsa aparentemente de color verde con café, según indica el informe policial. Un minuto más tarde, a las 5:35, se ve al cuñado de Eduardo Cruzcoque que continúa por calle La Cañada al poniente, llegando a la altura del puente, el cual cruza el canal San Carlos en la comuna de La Reina. De acuerdo con el análisis, se distingue que el imputado se encuentra en el puente con la bolsa en su mano izquierda. 2 segundos después, a las 5 de la tarde, con 36 minutos y 28 segundos, se indica lo siguiente. Y se ve el instante, pese a que la cámara está muy lejos, pero las acciones que se alcanzan a ver del imputado dan cuenta de que se acerca a una reja cerca de este canal y estira la mano y habría botado esta bolsa, y después obviamente él regresa sin la bolsa. Y a las 5 de la tarde, con 45 minutos, en la fotografía número 12, al paso de los minutos, el imputado transita por calle La Cañada en dirección oriente, sosteniendo solamente la correa del perro en su mano, no logrando apreciar la bolsa que se señala en las fotografías anteriores. La importancia de señalar que en esta bolsa precisamente tal vez podría haberse encontrado el arma homicida, o tal vez podría haber habido algún otro indicio, por ejemplo como las mismas vestimentas de él con manchas de sangre, porque hay que recordar de que al momento en que él es captado por las cámaras de seguridad, previamente cuando va a estos locales a comprar la máscara y va a comprar la pistola, llevaba una vestimenta distinta a la que se ve después en la tarde, cuando precisamente está con esta bolsa y sale a pasear al perro, y que después obviamente lanza a este canal. ¿Por qué caminar tantas cuadras con una bolsa para luego arrojarla a un canal? ¿Qué contenía esta? De acuerdo con la constancia de orden de detención de Ugalde, esta detalla que arroja una bolsa que contenía elementos que permiten presuponer que es el arma homicida y las ropas utilizadas en ese momento. Precisamente es una serie de actos que esto ya tendría que ser post-delito, o sea, una vez cometido el delito, y que tendría como por objeto deshacerse de la evidencia para evitar, en el fondo, que esta pueda haber sido ocupada en su contra, para tratar de eludir responsabilidad. Y si bien habíamos visto las cámaras de Jorge Ugalde caminando por estas calles junto a su perro y también la bolsa en cuestión, desconocíamos los recorridos en auto que hizo ese 18 de octubre. Preste atención. 9 de la mañana con 59 minutos, se ve a Jorge llegar en su vehículo a un centro comercial ubicado en Avenida Príncipe de Gales, en la comuna de La Reina. Luego se baja y es captado en el piso -1, sube la escalera mecánica, pasa por un supermercado y llega al nivel 2 del mall. Ingresa a una tienda y sale con una máscara en su mano izquierda. Pasa por otro establecimiento y se retira en su auto. Casi 27 minutos después, según consta en el informe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Ugalde regresa a su domicilio en su auto.
A las 5 de la tarde con 25 minutos, los registros audiovisuales muestran la salida del vehículo del imputado desde el domicilio de La Cañada. A las 5 de la tarde con 28 minutos, se le observa caminando con su perro por calle Presidente Ovalle en dirección poniente, portando en su mano izquierda la ya mencionada bolsa. 5 de la tarde con 38 minutos, las cámaras registran a Ugalde Parragués arrojando la bolsa que portaba al Canal San Carlos, a la altura de Avenida Tobalaba con La Cañada. Esta fotografía lo muestra sin la bolsa. Y a las 5 de la tarde con 55 minutos vemos al imputado pasar en su vehículo en dirección hacia el norte por calle Loreley, 8 minutos después de haber regresado exactamente por el mismo trayecto que hizo de ida y por la misma intersección. Continúa su trayecto y a las 6 de la tarde, con 5 minutos, otra cámara lo sitúa en calle Carlos Alvarado, donde desciende de su auto junto a su perro. Media hora más tarde, sube a su mascota a la parte posterior y conduce hasta llegar afuera de su casa, ubicada en calle La Cañada, a las 6 de la tarde, con 45 minutos. Y lo importante precisamente de las cámaras de seguridad es que como tienen marcas horarias, uno puede establecer precisamente la ubicación en tal hora del imputado en un momento dado. Entonces no es una cronología relativa, sino que más bien absoluta. Y eso es muy importante al momento de hacer una investigación de un crimen. Ugalde dijo que al regresar a su domicilio, su mascota se dirigió hacia la vivienda de Eduardo Cruzcoque, donde al seguirla lo observó tendido boca arriba en la terraza. Luego ingresó al inmueble y constató que los dos menores se encontraban sin reacción en el dormitorio, señalando que no tocó los cuerpos ni objetos, llamando de inmediato a Carabineros. Carabineros, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia policial? La tarde en que la Policía de Investigaciones detuvo a Jorge Ugalde como sospechoso de la muerte de su cuñado Eduardo Cruzcoque y sus dos sobrinos, los detectives realizaron una exhaustiva revisión en ambos domicilios. En la casa de Jorge Ugalde y Trinidad Cruzcoque, los funcionarios ingresaron a su dormitorio. Ahí requisaron un notebook, una cámara de fotos digital y 2 teléfonos. A medida que registraban la habitación, se encontraron con una mochila y en su interior una carpeta azul con manuscritos. Uno de estos tenía como encabezado el nombre de Carlos Neira y decía: no hay querella según el juzgado, si hay formalización, medidas cautelares, cumplimiento del proceso. Él quiere tener acceso a la carpeta. Más abajo se leía: platas, en estos días no pedir crédito ni nada, presupuesto. Bueno, nos enteramos el día de ayer, en realidad lo habíamos visto en la carpeta de investigación, pero no con la atención que le había dado la PDI, que correspondía a una supuesta planificación. Bueno, quiero decir que eso es totalmente ridículo y absurdo. También estaba escrito elementos a considerar, tiempos, número de pagos, lucas. Con abogado, Pedro se encarga. Acción principal, tienen que ir a la notaría, mamá y papá. Nota, cada uno por sí solo va a la notaría y cada uno hace su papel. Además se visualiza las siguientes frases: participar de etapa preliminar, no presentarse todavía, revisión de cámaras fiscalía. Corresponde la nota que aparece acá en la carpeta de investigación a notas que fueron tomadas por Domingo Ugalde, del letra y puño de ella, en esta misma oficina. Por lo tanto, era imposible, porque el señor Ugalde lo conocimos días después de que fue detenido. Me refiero a no detenido, interrogado en esta oficina, y quería saber cómo lo podíamos defender, porque la PDI lo estaba acusando ya en ese momento del homicidio de su cuñado y de su sobrina. Entonces viene para acá, toma nota la hija, y eso lo guarda en la mochila. Lo cierto es que hablamos de elementos que fueron levantados y que forman parte de las indagatorias, al igual que estos registros en que por primera vez vemos estas fotografías de ciertas lesiones de Jorge Ugalde en sus manos, antebrazos, nariz y otras partes de su cuerpo.
Por ejemplo, en la rodilla izquierda, una excoriación ovalada rojiza de 5 centímetros de largo, y en la cara anterior de la pierna izquierda se observan múltiples equimosis de coloración violáceas dispuestas verticalmente. Hay que tener en cuenta que el objetivo de la policía en este caso es esclarecer y hacer una reconstrucción de lo que ocurrió ese día. Entonces no solamente es relevante esclarecer el momento en que se produce el homicidio propiamente tal, sino que todas las acciones anteriores y posteriores. En la región frontal derecha se observó una excoriación de forma irregular y en su dorso nasal se observaron 2 excoriaciones paralelas entre sí. En su declaración ante Fiscalía, Trinidad Cruzcoque dijo por la lesión de Jorge en su nariz. Respecto a la herida en el tabique nasal que presenta mi esposo, asumo que se debe al cuidado del jardín y aquí tengo conocimiento de que estos días estuvo poniendo veneno de ratones, el cual instala en altura, siendo arriba de los árboles, para que no sea ingerido por nuestro perro. Por su parte, Jorge Ugalde entregó otra información. Sumado al anterior, mantengo una excoriación en la frente y otra en el dorso de la nariz. Esta última me la hice porque los lentes ópticos que utilizo me lastiman. La de la frente no sé cómo la realicé, así como tampoco recuerdo cómo me generé los moretones en mi abdomen, mano, antebrazo y piernas, lesiones que autoricé a que la policía fotografiara. Es importante señalar que tiene lesiones en varias partes del cuerpo, incluso lo más llamativo es en la nariz, en el puente nasal y también en sus manos, que son lesiones cortantes. Entonces, estas lesiones, las cuales él no supo explicar en su inicio. Al revisar sus manos, en la izquierda, específicamente en la falange distal del dedo del medio, se observó una erosión de forma lineal. En su pulgar izquierdo también se observa una lesión de forma irregular. Tal como señala el propio Ugalde en su declaración, no recuerda cómo se hizo los moretones en su abdomen, manos, antebrazo y piernas. Autoriza así, como parte de las diligencias, a que se le tomen fotos según su relato. Hay una pistola. Hay una pistola ahí. Quédate ahí, corte. Y también tiene lesiones que no supo explicar en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en la cara, en la frente, en el pecho, en los brazos, que dan cuenta tal vez de un posible forcejeo con alguna de las víctimas. Y que son lesiones que por sus características se ven bastante frescas, o sea, no son lesiones antiguas, sino que son coetáneas al momento de haber ocurrido el delito. Fue además la revisión de un papelero al lado de un escritorio el que arrojó otros resultados, en el que se hallaron 2 papeles, uno correspondiente a un certificado del Servicio Médico Legal y un certificado de nacimiento, ambos de Eduardo Cruzcoque. Hola, hola. Cruzcoque saluda. Tal como vemos en la imagen, el documento del Servicio Médico Legal es un certificado de atención en que Trinidad reclama el cuerpo de su hermano. También se puede observar, subrayado en verde, reclamación de persona fallecida. Y a su reverso, escrito a mano, ya fue la autopsia, ya fue periciado, lunes y viernes info, llamar hora de almuerzo, ropa. Nos parece un error, no diría amateur, sino que casi infantil, no verificar que en este documento la letra que hay corresponde a Domingo Ugalde y no Jorge Ugalde, y se refiere a hechos posteriores, no anteriores, a la comisión de los homicidios. Él está en prisión preventiva, tu madre está en calidad de imputada. Sí, súbete al auto. Información dada a conocer por el diario La Tercera, que disgustó a Trinidad Cruzcoque, Pedro Sepúlveda y Domingo Ugalde, quienes emitieron una declaración pública. Manifestamos que como familia estamos consternados por los antecedentes revelados por la nota y presentados como supuesta evidencia de la PDI. Los 2 apuntes corresponden a escritos de puño y letra de Pedro Sepúlveda y de su hermana Dominga Ugalde, no de Jorge Ugalde, actualmente detenido injustamente como presunto autor del triple homicidio de nuestro hermano, tío y sobrinos. Fueron apuntes tomados en la primera reunión que sostuvimos con nuestros abogados.
Pedimos por favor a las autoridades que se investigue con seriedad. La falta de prolijidad de la PDI con esta causa hace que cada día estemos más lejos de saber lo que realmente sucedió. Basta de filtraciones, pruebas falsas y actualizaciones parciales de la carpeta de investigación. En esa silla estaba sentada la primera, de allá está Jorge Ugalde, acá está en la segunda Trinidad Cuscroque, acá la tercera yo, y en la cabecera está Dominga. Y al lado acá está su hermano Pedro y mi colega Carlos Neira, que el que aparece indicado ahí en el encabezado como Carlos Neira, corresponde a mi socio. Recordemos que hasta el momento Jorge Ugalde, el cuñado de Eduardo, es el único detenido en este caso y en el que se investiga un móvil presuntamente económico. De hecho, no descartamos pedir que se cambie a la PDI por el OS7, Carabineros, otras instituciones que sean más serias. Pero a él se lo juzga no por lo que hizo, se lo juzga por su carácter, por su forma de ser, porque era impávido, porque era retraído. En mi casa encontré a 3 personas muertas. Hay un crimen. Eso se discutió por parte para la Fiscalía del Ministerio Público. Fue un tema que se discutió en la audiencia de formalización y la jueza, evidentemente, con un criterio obviamente totalmente correcto desde el punto de vista jurídico, dijo que ese el carácter, la forma de ser una persona, la emocionalidad con la que se encuentra en un momento determinado, no es un antecedente para juzgarlo, ni para declararlo culpable, ni siquiera sospechoso. Es mi cuñado. ¿Ya? En el dormitorio hay 2 niños que son de 16, 17 años, que son mis sobrinos, hijos de él. ¿Qué relevancia pueden tener estos documentos encontrados? ¿Qué pistas podrían arrojar? ¿Se podría hablar de planificación? Hicimos una investigación paralela que la vamos a dar a conocer en los próximos días y tenemos por lo menos 5 sujetos de interés adicionales. ¿Cuál es la dirección? La Cañada, en La Reina. Pedimos a la Fiscalía y a la PDI que sean más objetivos y que ojalá cuando se trate de diligencias que favorezcan a la defensa sean tan presurosos para hacerlo como hacen las publicaciones en los medios de comunicación. Es muy escabroso que alguien lo haya planificado más de un año. O sea, eso siento que es lo más fuerte de todo. Es un triple homicidio aún sin resolver. Un caso en que un padre y sus 2 hijos perdieron la vida en su propia casa y por los que sus amigos, familiares y cercanos insisten en llegar a la verdad. ¿Él sigue sosteniendo su inocencia? Totalmente. Y mi colega, yo desafortunadamente no he tenido muchas audiencias y no hemos coincidido los horarios, pero él está, se siente tranquilo, esperando y confía en la gestión que haga la defensa para que pueda salir pronto de esta medida cautelar que es totalmente injusta. Y además también señalar que Gendarmería le ha prestado un buen trato adentro, así como también los otros internos, entonces eso lo tiene más tranquilo. Los elementos clave son múltiples. Teníamos precisamente esta compra de esta arma, esta pistola plástica. También estaba el tema de la máscara, que es muy importante la máscara porque tiene sangre de una de las víctimas y esa máscara fue encontrada dentro del domicilio del imputado al interior de una especie de gabinete. El imputado también presenta múltiples lesiones que no supo explicar y explicó también algunas de manera contradictoria en su declaración. Y también hay registros de cámaras de seguridad que muestran cuando el imputado por la tarde, después de haber cometido el delito, sale paseando el perro y portando esta bolsa de papel que en su interior presumiblemente tal vez estaba el arma de homicidio o cualquier otro elemento también que lo podría haber incriminado. Incluso se ve el momento en que lo habría lanzado al canal para deshacerse de esa evidencia. Así que no es solamente un elemento, sino que son varios elementos que son muy importantes y que dan cuenta de su participación en el delito. Datos, antecedentes y evidencias que se suman a una investigación que ya lleva más de 2 meses en curso. Un caso en que las dudas persisten y en el que un triple homicidio se intenta resolver. Según la cronología que realizó la Policía de Investigaciones el día 18 de octubre, respecto a la muerte de Eduardo Cruzcoque y sus 2 hijos de 17 años, a las 8 de la mañana, con 43 minutos, el arrendatario llamó a Cruzcoque para solicitarle que moviera su vehículo y así poder sacar el suyo, retirándose luego junto a su pareja con destino al Parque Mahuida. A las 8:50 de la mañana, ambos salieron del domicilio para realizar una caminata, regresando aproximadamente a las 2:30 de la tarde.
Según el imputado, Jorge Ugalde, a las 9:20 de la mañana vio por última vez a Eduardo Cruzcoque al interior de su domicilio. 10 minutos después, Trinidad Cruzcoque, esposa de Jorge, se va a Pichilemu junto a una amiga. Salí de mi domicilio en horas de la mañana, alrededor de las 9:30 am, en compañía de una amiga, quien me pasó a buscar a mi domicilio en su vehículo para dirigirnos a la comuna de Pichilemu, con la finalidad de comprar un terreno con el dinero que obtendríamos de la venta de un departamento de la familia, el cual mantenemos en la comuna de Bulnes. Y a las 9:48 minutos, de acuerdo con los registros de cámaras de seguridad, Ugalde salió de su domicilio conduciendo su vehículo particular. ¿Hacia dónde se dirigía? A las 9:55 se lo observa estacionando en el nivel -1 del centro comercial ubicado en Avenida Príncipe de Gales número 9140 en la comuna de La Reina. Ingresa a la tienda Clover, donde adquiere una máscara, posteriormente levantada desde su dormitorio, la cual presentaba manchas pardo-rojizas que, según el informe preliminar del Laboratorio de Criminalística Central, correspondía al perfil genético del fallecido Eduardo Cruzcoque. Corresponde a una figura de un gorila, un primate, digamos, con pelo sintético de color negro. Luego, en el mismo centro comercial, ingresa al supermercado donde compra pan, toma su auto y a las 10 de la mañana, con 10 minutos, se retira en su vehículo. A las 10 de la mañana, con 16 minutos, una cámara de seguridad lo registra ingresando a un molchino ubicado en La Reina. 2 minutos después, cancela en la caja una pistola plástica, pistola negra con cañón rojo, inscripción P220, donde además se lee Made in China, que fue posteriormente hallada en la terraza del domicilio de Eduardo Cruzcoque, hacia los pies de su cuerpo con manchas pardo-rojizas en su superficie. Claramente, no tiene ninguna razón lógica la compra, por ejemplo, de estos accesorios en el mall chino, y lo importante es que uno de estos accesorios, que vendría a ser la máscara utilizada por él, finalmente tenía manchas de sangre de la víctima, de Cruzcoque, y esta máscara fue encontrada dentro del domicilio del mismo imputado, así que eso es precisamente una evidencia bastante contundente en su contra. En este cuadro vemos la pistola comprada y la del sitio del suceso. Según la policía, se observa correspondencia en forma y características tanto en carro, empuñadura y gatillo. Ya a las 10 de la mañana, con 27 minutos, se observa a Ugalde ingresar nuevamente a su domicilio en su vehículo. A las 1:30 de la tarde, Jaime, tío de los niños, recibe una videollamada de parte de uno de sus sobrinos. Manifiesta que mientras yo cocinaba, me comentó que su papá estaba cocinando, y en eso escuché que Eduardo me saludó, pero no lo vi, ya que yo estaba preocupado de la cocina, pero me dijo que ellos iban a almorzar pollo asado, arvejado, y luego de eso le dije que a más tardar hablábamos debido a que yo estaba ocupado. Sin embargo, no volvimos a hablar posteriormente. A las 2 de la tarde, en su declaración, Ugalde dice que estaba en su vivienda haciendo aseo y que luego se quedó dormido utilizando tapones auditivos por el ruido del taca-taca proveniente del sector de Eduardo. ¿Visita Jorge en algún momento a Eduardo o a sus hijos al llegar a la casa después de sus compras? Porque entre las 3 y 3:30 de la tarde, según el relato de los arrendatarios, desde su vivienda escucharon 3 gritos de una mujer que decía Eduardo. El primero fue más fuerte, seguidos de golpes contundentes y un ruido semejante al cierre de una maleta de vehículo, sin precisar su origen. Según una testigo, al caminar por la vereda sur de la calle La Cañada, observó a un hombre y una mujer en actitud nerviosa o asustada, a quienes posteriormente reconoció fotográficamente como Jorge Ugalde y una acompañante femenina. ¿Quién sería esa acompañante? ¿Está ya identificada? Y relata pormenores también de los testigos que prestaron declaración, y se va reconstruyendo más o menos la dinámica del hecho.
En el informe se especifica que a las 15:13 minutos, un registro audiovisual muestra a esta testigo clave transitando junto a sus hijos por la calle La Cañada. Frente a una vivienda había un hombre y una mujer en una actitud nerviosa y extraña. Se dieron cuenta de mi presencia y miraron como asustados, como cuando pillan a un niño haciendo una maldad. El hombre era más alto que la mujer, de unos 50 años aproximadamente, de contextura media, normal, más angosto que ancho, de cabeza redonda y con entradas marcadas, cabello corto y negro. Vestía pantalón negro, oscuro, creo que jeans, con una chaqueta o polerón negro, no recuerdo bien. Su cara fue lo que más me llamó la atención. La mujer tenía una edad similar, tez blanca, cabello café rojizo, medio ondulado, suelto hasta la altura de los hombros aproximadamente. A la testigo se le muestran 2 sets fotográficos de 10 páginas cada uno. En uno de ellos se incluyó la foto de Jorge Ugalde. Reconoció al imputado Jorge Iván Ugalde Parragués como la persona que describí en mi declaración policial como la persona de sexo masculino que vi cerca de mi domicilio el sábado 18 de octubre de 2025. Siendo las 5 de la tarde, Ugalde dijo que despertó para salir a bordo de su vehículo con su perrita para caminar por Presidente Ovalle y Parque Tobalaba y posteriormente trasladarse al Parque Américo Vespucio con Carlos Alvarado. Los registros lo muestran saliendo en su vehículo a las 5 de la tarde con 25 minutos. Aquí surgen las cámaras de seguridad. Lo vemos con su mascota y una bolsa en su otra mano. Minutos más tarde, con su mascota, pero sin la bolsa. Aquí, un detalle revelador del informe dice que a las 5 de la tarde con 38 minutos, las cámaras registran a Ugalde arrojando la bolsa que portaba al Canal San Carlos a la altura de Avenida Tobalaba con La Cañada, comuna de La Reina. ¿Qué llevaba en esa bolsa? ¿Por qué botar su contenido en un canal? Su contenido se desconoce hasta el minuto, pero se presume que serían tal vez especies entre las que se podría encontrar el arma homicida, y que obviamente esta bolsa fue arrojada a un canal precisamente con objetivo de ocultar evidencia. Ugalde regresa a su domicilio en su vehículo a las 6 de la tarde con 44 minutos. A las 7 de la tarde, Ugalde indica que al regresar al domicilio, su perra se dirigió hacia la vivienda de Eduardo Cruzcoque, donde al seguirla, lo observó tendido boca arriba en la terraza con sangre alrededor. Ingresó al inmueble y constató que los 2 menores se encontraban sin reacción en el dormitorio, señalando que no tocó los cuerpos ni objetos, llamando de inmediato a Carabineros. Carabineros, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia policial? Buenas tardes. En mi casa encontré a 3 personas muertas. Hay un crimen. ¿Cuál es la dirección? La Cañada, en La Reina. Tan solo 20 minutos después, funcionarios de Carabineros llegan a la vivienda. Ingresan y conversan con Jorge Ugalde, a quien vemos se acerca por el jardín. Hola. Él es mi cuñado. ¿Ya? En el dormitorio hay 2 niños que son de 16 y 17 años, que son mis sobrinos, hijos de él. Realizan una inspección por toda la casa, constatan las 3 muertes y dan aviso a la central. Personal al lugar primero que todo. El cuñado que vive en la casa de atrás que nos está relatando lo sucedido. A las 8 de la noche, con 9 minutos, según la declaración de Trinidad, mientras regresaba desde Pichilemu, recibió una llamada de su cónyuge Ugalde, quien le informó del hallazgo de su hermano y los menores fallecidos y que había avisado a Carabineros. En base a todo lo antes señalado y del conjunto de diligencias realizadas, se observa una secuencia coherente respaldada por evidencias materiales. Cruzcoque saluda. Hay un esfuerzo de parte de la policía por hacer la reconstrucción de lo que ocurrió ese día y hay recopilación de evidencia tanto material como audiovisual bastante contundente.
Además, en la inspección del domicilio se encontraron varios artículos, entre esos una caja con desechos, empaques de alimentos vacíos. Se levanta 2 latas de cerveza consumidas, una máscara de plástico negro con fibras del mismo material adheridas en su parte superior, hallada en una vitrina ubicada al interior de su domicilio. ¿Cómo llega esa máscara y la pistola ahí? Hasta donde se sabe, Jorge Ugalde las compra ese mismo día en la mañana, pero no declara haberlas entregado. Hay una pistola ahí. Quédate ahí, Jorge. Declara haberse quedado dormido hasta las 16:45 horas. Se toma un café y vuelve a salir de su casa con su mascota. Dentro de la declaración del imputado decía que él en horas de la tarde había dormido siesta y que había estado utilizado unos tapones porque le molestaba un ruido de un taca-taca. Presumimos que en ese instante de la tarde es cuando precisamente comete el delito, y lo interesante es que hay una declaración de testigos que sitúan al imputado y presumiblemente a su pareja fuera del domicilio, teniendo una especie de discusión y con vestimentas que no corresponderían después a las vestimentas que presentaba el imputado al momento de la llegada de personal de Carabineros al sitio del suceso. La hipótesis de una disputa por una herencia ha cobrado fuerza. Surgen también testimonios que dan cuenta de otras personas que habrían estado ese 18 de octubre en la casa de Eduardo. ¿Qué sucedió realmente al interior de esa casa? Ese sigue siendo el misterio y lo que deberá aclarar la investigación. En este mismo informe, que aborda otras declaraciones con mayor profundidad, dan detalles de episodios que evidenciarían conflictos familiares previos. Debo señalar que Eduardo en noviembre del año pasado, el día 3, me llamó por teléfono diciéndome: Carola, la Trinidad me trató de matar, me envenenó. Por favor, ven a ayudarme. Su voz era somnolienta y su estado de conciencia un poco alterado. Fue como un llamado de auxilio. Esta es parte de la declaración de la expareja de Eduardo y madre de los jóvenes. Explica que en esa oportunidad Eduardo estaba con los niños en la casa de la reina. Carola se trasladó junto a su hermano al domicilio. Le cuenta que Jorge le había llevado un helado con frutillas y chubis como regalo de Trinidad. Eduardo se comió toda su porción. No obstante, mis hijos señalaron que no quisieron comerla porque tenía un sabor raro y malo como a remedio, lo cual Eduardo también me señaló. Incluso, él me dijo que le vio un polvo blanco al postre, pero jamás dudó de que fuera algo extraño. En esa ocasión, llevé a Eduardo a la clínica Cordillera en la comuna de Las Condes. Le indicamos al doctor que lo habían envenenado. Iba todo el camino vomitando, lo atendieron, lo estabilizaron y dejaron en observación. Explica que no pudieron determinar qué tipo de medicamentos o droga habría ingerido debido al alto costo del examen. No denunciaron ni comentaron lo ocurrido. Es más, dice que Eduardo se rehusaba a creer que su hermana le hiciera algo así. Pero sí le tomó desconfianza. De hecho, conversamos que Trinidad lo pudo haber hecho con el fin de quedarse con la herencia familiar, ya que ellos dos eran los únicos herederos. La herencia familiar eran propiedades, una casa en La Cañada, donde habían 3 construcciones, una que arriendan, la que vive Eduardo y otra donde vive su hermana Trinidad con su esposo Iván, además de 3 departamentos, propiedades avaluadas en un total de 1.200 millones de pesos. La hipótesis más seria que tenemos nosotros es precisamente que ha sido un hombre y una mujer. No decimos que sean asesinos, los asesinos, pero que tiene que ser investigada, ¿no es cierto?, que hablan con el nombre de Eduardo. Pero según la madre de los hijos, Trinidad tenía la intención de vender la propiedad donde vivían y comprarle el terreno al vecino de al lado para construir un condominio. Hola, vecino. Yo quisiera pedir que no alimentáramos a la Crónica Roja, por respeto al dolor de mi familia y de mi hermano. Un registro de horas y fechas contenidas en estas páginas que señala textual inconsistencias verificadas en su declaración, la primera refiriéndose a Jorge Ugalde.
Señaló haber dormido entre las 14 y las 17 horas. Sin embargo, fue observado por una testigo a las 15:13 horas frente al domicilio. La segunda. Indicó haber llamado a los pocos minutos de llegar. Sin embargo, los registros audiovisuales sitúan su ingreso al domicilio a las 18:44 horas y la llamada a Carabineros a las 19:13. En esta casa no hay timbre. Si usted necesita y va a necesitar comunicarse conmigo, por favor llámeme. Evidenciándose un lapso de aproximadamente 28 minutos entre su llegada y el aviso. Su versión respecto de la adquisición, tenencia y manipulación de la máscara y pistola plástica no coincide con lo registrado en el sitio del suceso, ni con lo incautado en su dormitorio. Parece ser que la Fiscalía y la Policía de Investigaciones tiene por lo menos evidencia que aparenta ser bastante contundente respecto a la participación del imputado, que ahora está en prisión preventiva en el delito. Lo que sí todavía falta acreditar cuál sería de la participación de la pareja del imputado, la hermana de la víctima. Acá, por lo menos en este informe, no se encuentra información al respecto y tengo entendido que todavía sigue siendo materia de investigación. Es un caso que a medida pasan los días se conocen nuevos antecedentes, registros y declaraciones. 3 muertes que se investigan y que aún pareciera una madeja con metros por desenredar. ¡Policía! ¡Policía! ¿Es el reparto de los recursos el móvil de este crimen o podría existir tal vez otras motivaciones? Por lo nombrado, más o menos de la diligencia que han desarrollado han sido las correctas. Por ejemplo, ocuparon reactivos quimiluminescentes para ver en el fondo si es que había sangre que había sido limpiada, cosa que ya se descartó según se ve en el informe. Y por lo menos hay una reconstrucción bastante clara de lo que habría ocurrido ese día y de los pasos que habría seguido el imputado. Es un informe al que tuvimos acceso y que desglosa el paso a paso y lo dicho por cada persona consultada para intentar esclarecer los hechos. Testimonios que pueden aportar detalles y descripciones precisas sobre lo ocurrido la tarde del 18 de octubre en La Reina, una causa en la que la presunción de inocencia debe estar presente hasta que se pruebe lo contrario. Lo nuevo.